el grupo de Facebook. Te voy a compartir. Ya. Como les dije a los que estaban antes al principio, como yo soy egresada de la carrera, preparé una presentación donde hablo un poquito de mi historia, así como egresada, de la teoría de juego y después qué hago yo en teoría de juego. Así que tiene como 3 partes mi presentación. Primero, ¿quién soy? Mi nombre es Andrea Canales. Como bien decía Sebastián, yo pertenezco a la segunda generación de la carrera. Soy como muy vieja para ustedes. Y siempre quise trabajar en teoría de juegos porque cuando yo estaba en primero, hubo un profe de cálculo que me dijo, oye, sería súper bueno que ustedes tuvieran un curso de teoría de juegos. Y yo dije, oh, suena bacán, teoría de juegos. Y tuve toda la carrera intentando tener cursos de teoría de juegos porque en ese minuto, en ese tiempo, en la carrera había mucha facilidad para que tú pudieras tomar otros cursos que te los podían convalidar, o sea, había flexibilidad en ese sentido. Busqué cursos de teoría de juegos en todas las universidades en Santiago. No encontré porque yo no sabía que teoría de juegos se pasaba en cursos de microeconomía, entonces no había un curso que se llamara teoría de juegos, sino que estaba dentro de algún curso de microeconomía. Fuimos a muchos seminarios bueno, con Gillian, que está esta mañana, con Lidia, otra egresada, fuimos a muchos seminarios de teoría de juegos sin entender mucho, porque claro, eran seminarios avanzados, pero dentro de esos seminarios ubicaba, en verdad, a Roberto Cominetti, que era el jefe de carrera de Ingeniería Matemática en ese minuto en la China. Entonces, cuando llegó mi minuto de hacer la tesis, le escribí, le dije, quiero hacer la tesis en teoría de juego, ¿me puedes recomendar a alguien? Porque en ese minuto en la universidad al menos no había nadie que trabajara en teoría de juego. Y, y me costó también encontrar a alguien, yo me especialicé en economía, entonces me costó encontrar a alguien en economía que quisiera guiar la tesis de un ingeniero matemático. Éramos súper nuevos, entonces como que nadie sabía que era dirigir una tesis de ingeniería matemática, algunos profes les daba un poco de susto, entonces me costó encontrar. Y justo Cominetti me dice, mira, te recomiendo a 3 personas. Dentro de esas 3 personas había uno que se llamaba Nicolás Figueroa, y mi pololo de entonces, actual marido, se llama Nicolás Figueroa, entonces yo dije, esta señal de destino. Me junté con Nicolás Figueroa y me dijo, yo le dije, soy ingeniera matemática, quiero hacer una tesis en teoría de juego, y me dijo, bien, ¿qué sabes de teoría de juego? Y yo le dije, nada. Me dijo, ok, entonces vamos a estar un semestre estudiando teoría de juego y el otro hacemos la tesis. Él trabajaba en el departamento de ingeniería industrial de la Universidad de Chile, en Buchef, ingeniería industrial, y ellos tenían un magíster en economía aplicada, que era un magíster un poquito más matemático de lo usual, cosa que me acomodaba por el pregrado que yo tenía. Entonces una vez que terminé la carrera, entré al magíster en economía aplicada, ahí llega Joaquín, que es mi primer hijo, por eso está ahí entre paréntesis, y los dos, básicamente embarazadas, terminamos este magíster, y yo nunca había pensado en hacer un doctorado, sentía que hacer un doctorado era para gente muy, muy inteligente, y yo no me consideraba particularmente inteligente, pero me di cuenta que en el magíster me fue bien, todos mis compañeros querían doctorarse, y yo sentía que yo tenía el nivel de mis compañeros, entonces decidí entrar a un doctorado. Eh, Industrias allá tiene un doctorado que tiene como 4 líneas de especialización, una de ellas es economía. Bueno, yo ya tenía a Joaquín, entonces era muy complicado para mí salir del país, entonces quise seguir en el doctorado, hice el doctorado en sistemas de ingeniería, ahí llegó Trinidad, que es mi segunda hija, y terminé el doctorado en 2018. Luego ingresé como investigadora postdoctoral a la Universidad de O'Higgins, que es la UOH, la nueva estatal de Rancagua. Eh, por una confusión media extraña que no vale la pena detallar, me pidieron postular a un Fondesit, terminé postulando con la Universidad Católica y me lo adjudiqué. En el 2021 partió mi proyecto Fondesit postdoctoral con Nicolás Figueroa nuevamente, que a todo esto, este Nicolás Figueroa se fue, cuando yo hice el magíster se fue de la Chile, se fue a la Católica. Yo terminé mi doctorado con otro profe y después postulamos al Fondesit postdoctoral, que actualmente estamos trabajando en eso, y entre medio postulé a un concurso ya de profesora en la Universidad de O'Higgins y actualmente soy
profesora asistente en un instituto que se llama, que es un instituto de ciencias sociales, donde convivimos como personas que nunca conviven en general en un mismo instituto, que somos abogados, economistas, cientistas políticos, administradores públicos y psicólogos. Entonces, cuando yo les cuente un poquito los proyectos en los que estoy ahora, se van a dar cuenta eh, por qué no digamos que me he desviado un poquito de la economía, pero tengo proyectos más multidisciplinarios de lo que un economista usualmente tiene. Entonces, ¿qué es la teoría de juegos? Yo no sé si todos tienen cursos de economía hasta el momento, pero voy a asumir que no, para que esto lo puedan entender desde alumnos de primero hasta los de último año. Y la teoría clásica económica asume que los agentes toman decisiones sin considerar el resto. ¿Ya? De hecho, la mano negra de Adam Smith nos dice que la economía se organiza con puros agentes tomando decisiones súper independientes sin considerar a los demás, pero el resultado es tal que es como si todos sí consideráramos al resto. ¿Ya? Esa es la famosa frase de la mano negra de Adam Smith. Pero sin embargo, hay muchas situaciones donde nuestras decisiones sí impactan o sí se ven impactadas por las decisiones que toman los demás. Hay muchos ejemplos que vamos a ver más adelante, pero para pensar en cosas más sencillas, por ejemplo, cuando ustedes iban, o los que alcanzaron a ir presencialmente a la universidad, seguramente toman decisiones en cómo irse a la universidad, si tomar metro, si tomar micro, si irse en bicicleta, si usar algún colectivo, irse caminando. Todas esas decisiones dependen un poquito de los demás, de lo que ustedes esperan que van a hacer los demás. Si todos decidiéramos usar el metro un día, seguramente generaríamos un caos. Por eso algunos prefieren tomar metro, otros prefieren tomar micro, otros prefieren, etc. Ya los que tengan decisiones van a tomar sus decisiones considerando lo que hacen los demás. Por ejemplo, nosotros con Sebastián cuando estábamos estudiando, teníamos la beca de almuerzo, y la beca de almuerzo significaba que a la 1 el casino estaba lleno, por lo tanto siempre decidíamos adelantar nuestro almuerzo, irnos un poquito antes, o uno se iba a hacer la fila antes porque anticipábamos que todo el resto iba a llegar todo junto al casino a cierta hora. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros sí tomamos, o que sí, nuestras decisiones se ven impactadas por lo de los demás, y eso se denomina interacción estratégica, ¿ya? Porque nosotros tenemos que de alguna forma intentar reaccionar o anticipar las decisiones de los demás. Desde el punto de vista formal, ¿ya? Un juego es una tripleta que contiene 3 ingredientes. Primero, tengo que saber quiénes son los jugadores, ¿ya? Jugadores los voy a enumerar de 1 a n. Tengo que saber cuáles son las acciones disponibles para cada jugador, ¿ya? Cuáles acciones puede escoger dentro de un espacio de estrategia. Y un perfil de estrategia va a ser una estrategia S, donde es un vector básicamente que en cada componente me indica qué decisión tomó cada uno de los jugadores, del jugador 1 hasta el jugador N. Y eso obviamente vive en el espacio S, que es el producto cartesiano de todas las... el producto cartesiano de todos los espacios de estrategia de cada jugador. ¿Ya? Y la interacción estratégica se basa principalmente en esto: los pagos de cada jugador, el pago de algún jugador y es una función que va desde este espacio cartesiano a los reales, que quiere decir que mi pago depende de lo que hace el jugador 1, de lo que hace el jugador 2, hasta lo que hace el jugador N. ¿Ya? Es decir, mi pago no depende solamente de lo que yo escojo, sino que también depende de lo que escogen los demás jugadores. Esto se puede extender en varios sentidos, pero primero, ¿cuáles son los elementos básicos de un juego? Primero tenemos supuestos sobre los jugadores. Nosotros en general asumimos que los jugadores son racionales, es decir, son jugadores que maximizan utilidades, pero no siempre puede ser así. A veces podemos suponer que los jugadores no son racionales, pero si vamos a suponer que los jugadores no son racionales, tenemos que especificar en qué sentido no lo son. A lo mejor están maximizando otra cosa, otra es su función objetivo. Tenemos que ser capaz de modelar ese tipo de cosas. Tenemos que tener claro el ambiente estratégico, que era lo que yo les mencionaba, quiénes son los jugadores, sus posibles acciones y sus pagos. Y también tenemos que considerar las reglas del juego. Por ejemplo, ¿cuál es el horizonte en que se va a dar esta interacción estratégica? ¿Es una interacción estratégica que se da una sola vez?
o es una interacción estratégica que se repite en el tiempo, ¿ya? Que se da más de una vez. Si es una sola vez, decimos que es un one shot. Si no, podemos pensar que es un juego repetido. Después tenemos que pensar cuál es la naturaleza de la interacción. O sea, los jugadores están tomando todas las decisiones a la misma vez, es un juego simultáneo, o hay algunos jugadores que toman decisiones primero y otros después, y así se van alternando. Y por último, otra cosa que es bien clave es cuál es la información disponible. Es decir, cuando yo voy a tomar la decisión, ¿todos tenemos exactamente la misma información? ¿O hay jugadores que están más informados que otros a la hora de tomar decisiones? ¿Ya? Es decir, si la información es simétrica, quiere decir que todos tenemos exactamente la misma información. Y si es asimétrica, quiere decir que hay alguien o hay algunos jugadores que están más informados que el resto. ¿Ya? Todas esas son variaciones y nos permiten modelar una infinidad de situaciones estratégicas que ahora yo les voy a mostrar muy poquititas, pero si alguien se interesa o me puede escribir o puede eh, investigar, por supuesto. Porque también trabajo en estas cosas, les voy a explicar un poquito qué es o sea, cuál es el objetivo de la teoría de juego y cuál es el objetivo del diseño de mecanismos. Nosotros, ¿para qué intentamos modelar interacciones estratégicas o este tipo de cosas? Uno de los principales objetivos es intentar hacer una predicción del comportamiento. O sea, dado esta situación estratégica, ¿qué es lo que van a hacer los agentes? Esa predicción nosotros lo llamamos equilibrio, y el concepto más conocido es el llamado equilibrio de Nash, ¿ya? Que les voy a explicar en un ratito de qué se trata, pero en el fondo estamos tratando de predecir cuál va a ser el o los resultados de una interacción, el o los resultados del juego. El diseño de mecanismo es como dar vuelta a este problema. Cuando yo diseño una interacción estratégica, yo puedo calcular los equilibrios y puedo predecir lo que pasa. El diseño de mecanismos, al contrario, intenta establecer las reglas del juego para alcanzar algún equilibrio en particular. Es decir, cómo yo puedo modelar esta situación para obtener algún resultado deseable como equilibrio. Que ese resultado que yo estoy esperando sea un equilibrio del juego. ¿Ya? Actualmente tengo proyectos como en teoría de juego y en diseño de mecanismo, por eso les quería explicar un poquito lo que hace el diseño de mecanismo, para ver si se puede entender unas cosas que les quiero contar más adelante. Entonces, les voy a contar el dilema del prisionero, porque es el ejemplo más clásico de teoría de juego. Y de aquí quiero intentar motivar el resto de la presentación. ¿Qué es el dilema del prisionero? Hay muchas historias del dilema del prisionero, dependiendo del libro que tomen, pero básicamente la idea es la siguiente. Son arrestados dos personas, la policía los pilla cometiendo un delito menor, pero sospecha que han cometido un delito más grave, pero no tienen pruebas de ese delito más grave, ¿ya? Solamente tienen evidencia de que han cometido un delito menor. Entonces, la policía necesita que confiesen estos dos sospechosos, y para ello los separan en dos celdas y les ofrece el siguiente trato. Les dice, si ninguno confiesa haber hecho este delito mayor, entonces los dos se van a ir a la cárcel 6 meses. Si los dos callan y ninguno confiesa el crimen, ambos se van a ir solo 1 mes a la cárcel, pero si uno confiesa y el otro no, el que confiese se va libre y el que no confesó y que decidió guardar este secreto se va 9 meses a la cárcel. ¿Ya? Esa es la situación. Estos juegos donde dos jugadores tienen que tomar una decisión simultáneamente y tienen poquitas, un número finito de espacios de acciones o de posibles acciones que pueden tomar, los podemos modelar como un juego en forma normal, que es lo que está ahí, que es como una matriz de pagos. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? ¿Quiénes son los jugadores, los sospechosos, o en este caso, como está ahí, el preso 1 y el preso 2? ¿Cuáles son las acciones que ellos pueden tomar? Bueno, las acciones son callar o confesar el crimen. ¿Y cuáles son los pagos? Como bien les contaba, los pagos dependen de lo que haga yo, si yo confieso o no confieso, y de lo que haga mi compañero de delito que está en la otra celda, que yo no sé lo que está haciendo. Entonces, fíjense que en esta matriz de pago hay un jugador que siempre lo podemos ordenar por fila, que en este caso es el preso 1, que estoy marcando con rojo sus posibles acciones, y hay otro jugador que escoge en columnas,
ordenó sus acciones en las columnas de esta matriz, que es el preso 2, y sus acciones son callar y confesar. Entonces, los pagos de cada uno los voy a ordenando dentro de esta matriz de pagos, y en particular aquí les puse con rojo cuáles son los pagos de cada uno. Como les decía, si ambos se callan, se van un mes a la cárcel, por lo tanto, ahí pierden uno cada uno. Si ambos confiesan, se van los dos 6 meses a la cárcel, por lo tanto pierden 6 cada uno. Pero en el caso que uno confiese y el otro decida callarse, entonces el que confiesa, que en este caso es el preso 1, se va libre, está 0 meses en la cárcel, y el que cayó se va 9 meses a la cárcel. O en el otro caso, si es que el preso 1 decide callarse y el preso 2 decide confesar, el preso que decide callarse, que es el preso 1, se va 9 meses a la cárcel, y el que confiesa se va libre. ¿Ya? Entonces, ordenamos la, eh, esta interacción estratégica en esta matriz de pago. Pero como les decía, nuestro objetivo es intentar tener una predicción de este juego. Entonces, aquí les pido que si me pueden ayudar en el chat, si es que me van siguiendo. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a ver nos vamos a poner en el caso de cada uno, y vamos a ver qué es lo mejor que podríamos hacer en cada caso. Supongamos que somos el preso 1. Y supongamos que sabemos que el preso 2 se va a callar. ¿Qué preferiríamos hacer nosotros? ¿Callar e irnos un mes a la cárcel, o confesar e irnos libres? Ahí voy a mirar. Confesar, ¿no es cierto? Entonces yo, si es que sé que el preso 2 se va a callar, yo prefiero confesar y me voy libre. Si sé que el preso 2 va a confesar, ¿qué prefieren hacer ustedes? ¿Callar, irse 9 meses a la cárcel, o confesar e irse 6? Confesar también, ¿verdad? Ya. Ahora veamos el caso supongamos ahora que somos el preso 2. El preso 2, si sabe que el preso 1 se va a callar, ¿qué prefiere hacer el preso 2? ¿Callarse, ir sumarse un mes a la cárcel, o confesar y irse libre? Cuando me callo me voy un mes a la cárcel, pero cuando confieso me voy libre inmediatamente. Siempre confesar. Exacto. Y acá, si sé que el preso 1 va a confesar, si me callo me voy 9 meses a la cárcel, pero si confieso me voy 6, por lo tanto prefiero confesar. Si se fijan, en esta estrategia he subrayado los dos pagos, lo que quiere decir que esto que está acá es un equilibrio de Nash del juego. ¿Qué es un equilibrio de Nash del juego? Porque es lo que van a hacer. Fíjense que ustedes mismos me decían, de hecho, Alex me decía, que siempre confesar es lo mejor que puedo hacer. Entonces, si confesar es lo que siempre me da mejores pagos, independiente de lo que haga el otro, el jugador 1 siempre va a confesar, el jugador 2 siempre va a confesar, por lo tanto el resultado del juego es confesar, confesar. Sin embargo, fíjense que si ambos se callaran, estarían solo un mes en la cárcel. Si ambos se callasen, estarían solo un mes en la cárcel. ¿Y por qué no podemos sustentar eso como equilibrio? Nuevamente, porque yo les preguntaba, ¿qué hago si es que sé que el otro se va a callar? Bueno, si el otro se va a callar, yo confieso, yo prefiero confesar, o acá confesar, y me voy libre, y el otro se queda en la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa estrategia hay mucho riesgo o muchos incentivos a desviarse. Un equilibrio es una estrategia donde yo no tengo incentivos a desviarme. Como ustedes ven acá, no es necesariamente la estrategia que me da mayores pagos, sino que es una estrategia donde yo no me quiero mover, porque como dice Alex también, puede ser muy riesgoso. ¿Ok? Este juego también, si lo queremos pensar en cosas más económicas, también podemos pensar que este juego es parecido al juego de la colusión. ¿Cuál es el juego de la colusión? Tengo dos firmas que venden un bien homogéneo. ¿Qué significa un bien homogéneo? Es un bien que todos los consumidores compran de la opción más barata. Todos los consumidores creen que estas dos empresas venden básicamente lo mismo, por lo tanto yo le compro al más barato.
Entonces las firmas tienen que decidir si cooperar o no en un acuerdo colusivo, que quiere decir si fijamos un precio alto o un precio bajo, ¿ya? Si ambos fijan un precio bajo, no tienen ganancias. Si ambas firman un precio alto, tienen una ganancia, perdón, de una cada una. Pero si una fija un precio bajo y acá es alto. Si una fija un precio alto y la otra firma está fijando un precio bajo, fíjense que la firma que fijó un precio bajo se va a llevar toda la demanda y va a ganar 2, y la firma que fijó un precio alto está perdiendo porque tuvo que producir algo y no lo vendió, entonces al final termina perdiendo. Si hacemos un poquito el mismo análisis que hicimos con con el dilema del prisionero, nos vamos a dar cuenta que si la firma 2 va a fijar un precio bajo, la firma 1 también prefiere responder con un precio bajo, y así gana 0 en vez de perder 1. Y si la firma 2 va a fijar un precio alto, la firma 1 también prefiere fijar un precio bajo porque le va a quitar toda la demanda fijando un precio bajo, va a ganar 2, y la firma 2 que fijó un precio alto no va a vender nada. Si hacemos exactamente lo mismo, pero ahora nos ponemos en el lugar de la firma 2, ¿qué va a ser la firma 2? Si la firma 1 va a fijar un precio bajo, la firma 2 también prefiere fijar un precio bajo porque así gana 0, versus si fija un precio alto pierde, gana 1. Y si la firma 1 va a fijar un precio alto, entonces la firma 2 prefiere responder con un precio bajo y le quita toda la demanda. ¿Qué estoy diciendo ahora? Al contrario que lo anterior, estoy diciendo que precio bajo-bajo es un equilibrio de Nash del juego, ¿ya? Pero eso es raro porque yo les dije, o sea, no les dije, ustedes observan en las noticias que las firmas sí se coluden, sí existe la colusión, y yo estoy diciendo que es equilibrio de Nash, que las empresas no se coludan. ¿Cómo nosotros desde la economía explicamos eso? Lo explicamos porque este juego, como yo les decía, es un juego que es un juego simultáneo. Las dos firmas deciden fijar precio alto y precio bajo, y nunca más se ven. Así como lo tenemos planteado aquí, es algo así, nunca más se ven. Pero en la práctica, las firmas compiten todos los días, todos los periodos. De hecho, no saben cuándo van a dejar de competir. No saben cuándo una empresa va a quebrar, no lo pueden anticipar. Cuando la interacción es repetida y yo no sé cuándo va a terminar, decimos que es un juego repetido infinitamente. No porque de verdad vaya a ser repetido infinitamente, sino que porque yo no desconozco el horizonte del juego. Y cuando ya la interacción es repetida, fíjense que acá ¿qué pasaba? Si yo fijaba un precio bajo, le quitaba toda la ganancia a la otra firma. Cuando las firmas se coluden y deciden fijar un precio alto, las estrategias de colusión dicen que si nos vamos a coludir siempre y cuando las dos cumplamos el acuerdo. Si es que alguien se desvía, el acuerdo se acaba y dejamos de cooperar para siempre. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es decir, mira, vamos a fijar un precio alto todos los días. Si en algún minuto la otra firma se desvía, yo lo voy a observar, y en cuyo caso se acabó el acuerdo y dejamos de cooperar para siempre. Y empezamos a tener las ganancias de precio bajo para el resto del juego, que es un juego infinito. Por lo tanto, bajo ese contexto sí, ya no quiero desviarme, porque cuando me desvío, voy a ganar un poquito hoy día, pero voy a dejar de ganar todo lo que yo podría ganar coludiéndome el resto de los periodos. Entonces, para que vean un poquito cómo cambian estas cosas cuando empezamos a modificar ciertos elementos del juego. El juego de las elecciones no se llama propiamente así, pero para que tengan una idea, la gente también utiliza teoría de juegos en economía política y asume que podemos pensar que esto es como la ultra izquierda, esto es la ultraderecha, y acá podemos suponer que uniformemente se distribuyen todos los votantes, y tenemos dos candidatos que deben decidir dónde posicionarse, ¿ya? Si un candidato se posiciona, por ejemplo, acá tenemos un candidato, y acá tenemos otro candidato, oh, ya, ahí tenemos otro candidato. Fíjense que la persona cuya ideología política lo ubica por aquí, o sea, más cerca de la derecha, va a votar por este candidato, porque se parece más a lo que él piensa, porque este candidato está muy lejano a lo que tú piensas, este candidato que está acá.
este candidato de izquierda y aquí está un candidato de derecha. ¿Ya? La gente que está por acá también, si bien no piensa tan parecido al candidato de derecha, su pensamiento está más cercano a ese candidato que lo que está a ese candidato. ¿Ya? Lo mismo acá, una persona que está justo aquí, está justo alineada con lo que piensa el candidato de izquierda, prefiere votar por él. Los que están acá, están más cerca de este candidato, prefieren votar por él a votar por el candidato de derecha, y así también unos votantes por acá, y acá también el votante de derecha va a tener algunos votantes por acá que se sienten más cercanos a él que allá, que al candidato de izquierda. Pero vamos a encontrar un tipo por entre medio, este tipo que está acá, que está indiferente, el tipo indiferente. A este tipo le da lo mismo porque está exactamente a la misma distancia del candidato de derecha que el candidato de izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los tipos que estén a la izquierda del candidato indiferente van a estar más cercanos al candidato de izquierda. Todos los tipos que están a la derecha del candidato indiferente se van a sentir más cercanos al candidato de derecha. Entonces, ¿cuál es la interacción acá? Los candidatos tienen que decidir dónde ubicarse en esta línea recta para, para maximizar su cantidad de votantes, por lo tanto, para ganar la elección. Si se fijan, ¿qué dijimos que es un equilibrio de Nash? Es una estrategia donde nadie tiene incentivos a desviarse. Veamos aquí, yo ubiqué aleatoriamente estos votantes, o estos candidatos, perdón, a lo largo de los votantes. Veamos si hay alguien que tiene incentivos a desviarse. Veamos primero el candidato de izquierda. El candidato de izquierda tiene incentivos a correrse un poquito más allá. Fíjense que si se corre un poquito más acá, se pone aquí y ne prima, ¿qué es lo que va a pasar? Que este tipo indiferente que yo tengo acá, ya no va a ser este, sino que va a estar un poquito más acá, ¿verdad? Porque el tipo de la izquierda se corrió un poquito más hacia el centro, entonces está ganando votantes del centro, los que están a la izquierda siguen prefiriendo votar por él, por lo tanto, ahora aumentó su masa de votantes, si antes era hasta como por ahí, ahora está por acá. ¿Qué quiere hacer el candidato de derecha? ¿Tiene incentivos a quedarse donde mismo? No, él nuevamente tiene incentivos, al igual que el candidato de izquierda, a posicionarse un poquito más al centro, para ser más moderado, porque ¿qué va a lograr con eso? Nuevamente, mover al tipo indiferente. Cuando muevo al tipo indiferente, entonces gano más votantes al centro. Gano más votantes al centro. Y esto lo podemos iterar hasta que vamos a encontrarnos con el equilibrio de Nash desde el juego, que justamente que ambos candidatos se van a posicionar al centro, y van a maximizar su probabilidad de ganar. Y ahora, esto tiene, sí, los dos, como dice Joaquín, los dos justo al medio. Esto tiene correlato con la realidad. Si ustedes se fijan, cada vez que un candidato empieza a ganar más en las encuestas, más al centro se va posicionando, porque efectivamente así puede ampliar su capacidad puede ampliar sus votantes y logra logra así poder ganar la elección. De hecho, Piñera, la primera vez que postuló, justamente lo que hizo fue eso. Joaquín Lavín era un candidato muy fuerte y lo que hace Piñera es posicionarse más al centro de Joaquín Lavín y robar todos los votantes del centro y ganar la primera elección. Ya. Y para hablar un poquito de diseño de mecanismo, bien chiquitito, un problema clásico de regulación, el regulador, pensemos en el Estado, es la regulación de monopolio. Al Estado le gustaría fijarle el precio al monopolio de manera de que siempre pensemos que el Estado está interesado en que los consumidores no perciban precios muy altos, nosotros los consumidores finales. Entonces, un problema clásico de regulación es cómo el regulador le fija los precios a los que tiene que operar un monopolio. En competencia perfecta, le podríamos fijar precio igual costo marginal, pero el costo, cuánto a una empresa le cuesta producir, es información privada de las empresas
Y no es cierto que las empresas tienen incentivos a revelar. Yo no tengo incentivo a decir, mira, estos son mis costos para que tú me fijes el precio al cual yo tengo que vender. Las empresas tienen incentivos a sobre reportar sus costos, es decir, que sus costos son un poquito más altos, porque si les fijan precios más altos, ellos pueden tener un poquito más de ganancia. ¿Ya? Este es un problema súper estudiado. Baron y Meyerson en particular en el 82 prueban un resultado bien bonito, donde dicen que supongamos que los costos del monopolio dependen de cuánto produce y de algún parámetro teta. Ese parámetro teta me dice cuán eficiente soy yo produciendo. Entonces, aquí, si ven, las dos derivadas son crecientes, que quiere decir que mientras mayor es ese valor en teta, más me cuesta producir. Valores chiquititos de teta significa que yo soy más eficiente, tetas más grandes implican que a mí me cuesta más producir, soy más ineficiente produciendo en este monopolio. Un resultado súper conocido en el diseño de mecanismos es el principio de revelación, Revelation Principle, que nos dice que básicamente todas las cosas que yo puedo implementar con un mecanismo, sea lo que sea un mecanismo, y cualquier cosa que yo pueda implementar como equilibrio, yo lo puedo implementar con un mecanismo directo y compatible en incentivos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo diseñar un mecanismo donde yo le pregunto directamente, ¿cuál es tu tipo? ¿Cuál es tu teta en este contexto? ¿Cuánto te cuesta a ti producir? ¿Cuál es tu teta? Y el tipo me lo va a revelar verdaderamente. Yo puedo hacer eso, existe una manera de hacerlo, pero básicamente cualquier cosa que yo pueda implementar, la puedo implementar con un mecanismo directo y compatible en incentivos. Entonces, Baron y Meyerson prueban que yo le puedo preguntar yo puedo diseñar un mecanismo donde yo le digo al monopolista, yo le digo, mira, tengo un menú de opciones, tú escoge el que tú quieras. Ese un menú es, dado un teta, dado que tú estás diciendo, este teta, esto es lo que tienes que producir y esto te voy a pagar, te voy a transferir por producir ese nivel de producción. Este es Q y este es T. ¿Ya? Y existen varios Q y varios T para los distintos valores de teta. Y básicamente tú me tienes que decir cuál es tu teta, y yo te digo, y aquí están los contratos, tú los puedes ver, y te voy a asignar el que corresponde a ese valor que tú me estás reportando. Ellos prueban que existe un mecanismo de esa forma, tal que el monopolio revela verdaderamente sus costos, y la transferencia, eso sí, la transferencia que le voy a hacer tiene que ser bien específica. Tengo que pagarle lo que le cuesta producir, más un extra que se llama renta informacional, porque le estoy pagando por esta información privada que tiene. Pero básicamente existe, si esto no se entiende, el mensaje solamente existe una forma de que la persona me revele realmente su tipo, y eso es un problema como bien estudiado. ¿Para qué les conté todo esto? Para poder contarles qué estoy actualmente, cuáles son mis como proyectos de investigación. En primer lugar, como les contaba, estoy en un instituto de ciencias sociales donde conocí a un cientista político que estaba interesado en estudiar el clientelismo, es como qué cosas determinan que los partidos compren votos, o que los votantes, él documenta, el estudiado, que en algunos casos son los votantes quienes salen a buscar a los partidos para decirle, mira, ¿qué me das a cambio si que yo voto por ti? Entonces, para eso implementamos lo que se llama un experimento, que básicamente diseñamos un juego y hacemos que la gente vote en los computadores, o sea, juegue esta interacción estratégica en computadores. De hecho, lo hicimos con un centro que tiene la USACH, que es el Center of Experimental Social Science, de que está en la FAE. Por medio de ellos implementamos esto, y básicamente estamos estudiando cuáles son los factores que determinan que tú compres o no un voto. Y por ejemplo, estamos estudiando ahora la base de datos del vote buying, donde los partidos salían a buscar o sea, son personas que tienen que jugar el rol de partido y tienen que ver cómo interactuar con un votante para ver si ganan la elección. Y lo interesante que estamos encontrando, que es súper contraintuitivo, es que los partidos ganadores, los partidos que van a la segura, son los que más compran votos. No los partidos que van perdiendo, ni los partidos que le falta están así como que son pivotales, es decir, que le falta un votante para ganar la elección. No, son los partidos que que van ganando la elección, son los que compran, y compran más caro los votos. El segundo proyecto que está ahí es
un proyecto que está diseñado con todas las investigadoras del Instituto de Ciencias Sociales, donde queríamos hacer un proyecto como de género y que queríamos estudiar eh, el fenómeno del acoso sexual en general. Y para eso hicimos varios mini proyectos como pensando en la expertise de cada una, y yo estoy en uno en particular, donde también diseñamos una tarea que también tiene que resolver en un computador o en el celular, y básicamente estamos estudiando cuál es el rol de las expectativas en la probabilidad de denunciar. O sea, si tú... No les quiero contar nada más porque además me gustaría pedirles, porque vamos a lanzar este estudio, si quieren ayudarme con me dan sus correos y yo les puedo compartir este estudio, y después si quieren los resultados. Eh, pero básicamente estamos tratando de estudiar eso, cómo afectan las expectativas en tu probabilidad de denunciar un acoso sexual o no, ¿ya? Y esto lo estamos estamos haciéndolo transversal, es decir, tanto hicimos una encuesta de acoso sexual para hombres y mujeres de la región de O'Higgins, así que si me pueden ayudar con este otro experimento, se los agradecería un montón. Lo otro que estoy trabajando con unos compañeros de ingeniería ya, es que el proceso de generación de opiniones que se dan en redes sociales también tiene cierta modelación con teoría de juego. Y estamos, en general, en la formación de opiniones se observa que hay muchos bots, o sea, como que de repente aparecen bots que te dicen cosas, ¿ya? Y esos bots, básicamente, la formación de opiniones tiene que ver con lo que tú opinas y con lo que opinan tus pares o con la gente que tú estás conectada, pero los bots, como son robots, no les importa, entonces ellos tiran siempre la misma información, no la actualizan, y obviamente impactan en la opinión límite. ¿Ya? Esto converge en algún momento, este proceso de formación de opiniones converge, y el introducir bots en la red generalmente va obviamente a distorsionar ese límite, y lo que nosotros estamos tratando de probar es que si la gente no bots, gente común y corriente, tiene incentivos a comportarse coordinadamente, coordinar su opinión y emitir una opinión coordinada que no necesariamente es tu opinión, sino que porque quieres afectar la red y quieres afectar en el fondo la opinión límite. ¿Ya? Estamos intentando modelar ese tipo de cosas. Y por último, el proyecto del Fondesit, que les quería comentar. Les voy a comentar siempre como desde el leading example, que es como que nos llevó a pensar esto. En esta idea de regulación, generalmente el principal se enfrenta a un regulador, pero a un regulado, perdón, el regulador y el regulado interactúan. Sin embargo, hay algunos casos donde los mercados se integran verticalmente, es decir, que hay una firma que le vende a otra y esa otra le vende a los consumidores finales, que somos nosotros. Entonces, cuando el regulador regula una firma, no puede regular a la que está aguas abajo, y por lo tanto pierde poder en influir el precio que van a observar los consumidores finales. Un ejemplo, el ejemplo que motiva de hecho este paper es cuando el Estado, por ejemplo, le pide a una empresa que construya el aeropuerto de Santiago y además después lo tiene que operar. El aeropuerto después tiene que interactuar con las aerolíneas, y las aerolíneas son las que te fijan a ti el precio final. Entonces, ¿qué tiene que hacer el regulador? El regulador le pide ¿qué debiera hacer? ¿Qué debiera pasar para que tú como consumidor observaras un precio bajo? Debieras tener un aeropuerto muy grande que permita que muchos aviones lleguen a ese aeropuerto, que haya mucha oferta, por lo tanto los precios pueden ser más bajos. Sin embargo, el regulador podría decirle a la empresa, la empresa que aquí llamo upstream, pero que en el fondo es el aeropuerto, podría decirle, oye, haz un aeropuerto súper grande. Pero el aeropuerto después en la práctica, cuando opere, puede tener habilitadas poquitas puertas, por lo tanto no se va a cumplir el objetivo del principal, ¿ya? Que es que haya muchos aviones operando en el aeropuerto y por lo tanto nosotros como consumidores finales observemos un precio bajo por volar. Y en particular, como son regulados, también ellos tienen información privada. Asumimos que el aeropuerto tiene información privada sobre sus costos también, como les mencionaba anteriormente, y la aerolínea puede tener información privada acerca de la demanda. Solo ellos conocen la demanda, entonces ellos saben si es alta, si es baja, etc. El regulador no sabe de viajes, por lo tanto no tiene por qué conocer ese parámetro.
Entonces, nosotros sabemos que si el principal o el regulador pudiera interactuar tanto con el aeropuerto como con la aerolínea, puede usar estos contratos que yo les mencioné anteriormente y le puede decir a la aerolínea, dime tu tipo, dime cuánto te cuesta producir, yo te digo cuánto te voy a transferir y de qué tamaño tienes que hacer el aeropuerto. Puede hablar con la aerolínea y dime ya, ¿cuál es tu demanda? Si me dices cuál es tu demanda, yo te digo cuánto te voy a transferir y cuántos aviones pueden pasar por tu aeropuerto. ¿Ya? Y eso va a determinar algún precio que vamos a observar los consumidores finales. Pero como les decía, este link no existe. Este link no existe porque el principal solo negocia con la firma que está aguas arriba, con el aeropuerto, pero no tiene posibilidad de negociar con la aerolínea. Entonces lo que nosotros probamos en este paper es que existe un pago que depende. El regulador puede decirle a la firma, al aeropuerto, ¿cuál es tu tipo? El tipo le va a decir algo, y después el principal puede observar de qué tamaño hizo finalmente el aeropuerto y cuántos aviones pasaron por ahí. Y nosotros probamos acá en este paper que existe un pago, de manera que si tú le dices al aeropuerto, paga de esta forma, y le dices, yo te voy a pagar solamente, tú decides de qué tamaño vas a hacer el aeropuerto y cuántos aviones van a pasar por ahí, este pago logra replicar exactamente los mismos resultados de acá. Y eso es bacán. Pero sin embargo, estas cosas, como son así de teóricas, en la práctica son difíciles de implementar. Entonces, después nosotros mostramos cómo se comporta un mecanismo más sencillo. Nosotros fijamos un precio y le pagamos, y acá le pagamos al aeropuerto por avión que pasa por la aerolínea, más unas cosas media feas. Pero eso, que es un pago más sencillo para implementar en la práctica para el regulador cuando interactúe con el aeropuerto, también lo hace súper bien. ¿Ya? Lo hace bastante parecido eh, a lo que haría acá el principal cuando él puede interactuar tanto con la firma, con el aeropuerto como con la aerolínea. Y por último, otros proyectos en los que trabajo. Desde hace mucho tiempo estoy trabajando en educación económica y financiera. Desde que estaba en el doctorado, estoy trabajando en un proyecto que tiene un Instituto Milenio, que es el MIP, con el Banco Central, que elaboramos un curso de educación económica y financiera para profes, que ya está en su cuarta versión, y que es un curso súper lindo porque hemos recolectado súper buenas experiencias de los profes y los profes cada vez salen más contentos del curso. A raíz de eso, también el instituto me ayudó a escribir un libro para jóvenes, ¿ya? Porque, bueno, desde que somos miembros de la OCDE nos tocó evaluarnos en distintos parámetros de la OCDE, en particular en educación económica y financiera. La primera evaluación la tuvimos en el 2015 y nos fue súper mal. Entonces se creó una estrategia de inclusión financiera. Dentro de la estrategia de inclusión financiera se decidió incorporar ciertos contenidos en la enseñanza media. Por eso el Banco Central se compromete a generar un curso para los profes, para actualizarlos un poquito o para darles herramientas, porque a veces los profes no tienen tiempo para preparar clases distintas. Entonces nace este curso que se llama La Ciudad de las Oportunidades. Después tuve la oportunidad de escribir este libro que se llama Microeconomique. Microeconomique es para alumnos de enseñanza media principalmente, y toca conceptos de microeconomía que ellos ven en primero medio y en un electivo que se llama Economía y Sociedad, que no sé si alguno de ustedes, no hay alguien de primero que alcanzó a tener ese electivo, porque creo que se está implementando hace como 2 años solamente. Y producto de eso también, de estos dos otros proyectos, me invitaron a participar en un proyecto que tiene la Facultad de Economía y Negocios de la Chile y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que es la BIF, que es un proyecto así de educación financiera mega grande, porque incorpora profes, emprendedores, público general, y en un inicio adultos mayores, pero los descartamos por pandemia, porque no podemos llegar a los adultos mayores online, básicamente. Después lo queremos retomar, que se llama Mi Barrio Financiero, y si quieren más info pueden verla en mibarriofinanciero.cl. Y eso. Espero no haberlos aburrido. Para nada. Bueno, pasamos a las preguntas. ¿Alguien tiene dudas?
¿Alguna pregunta que hacer? Que levante la mano. O que abra el micrófono, hable. Felipe. Yo tengo una duda con respecto